Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Michelle Bachelet se pronunció. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU había sido emplazada por el Grupo de Lima, por Chile Vamos, por Guaidó, por el presidente Piñera, incluso con un polémico mensaje del artista Miguel Bosé. ¿Cómo recordarlo? Más que polémico, bien grosero. Bueno, finalmente, y tras el anuncio de que una representación de su oficina viajará a Caracas la próxima semana, la expresidenta de Chile se refirió a la situación de Venezuela. En su discurso en Ginebra reconoció que existen violaciones a los derechos civiles y políticos en ese país. Además, afirmó que la crisis política, económica y social en Venezuela ha sido, comillas, exacerbada por las sanciones internacionales, que la crisis venezolana muestra también como el rápido deterioro de las condiciones económicas y sociales da lugar a un número aún mayor de protestas, a una represión aún más grande y a nuevas violaciones de los derechos civiles y políticos, concluyó. El Consejo de Derechos Humanos volverá a tratar más profundamente la situación de Venezuela el 20 de marzo, en presencia de la alta comisionada, quien fue invitada por el gobierno de Maduro a visitar el país para ver los efectos de las sanciones, de lo cual es víctima hoy Caracas. El presidente Piñera aseguró esta mañana en entrevista radial que, una entrevista que realizamos en Radio Duna, porque yo trabajo allí, estuve esta mañana, que se alegraba, dijo, respecto de Michelle Bachelet, que se haya pronunciado sobre este tema. Escueto para, según él mismo, fue no seguir alentando a quienes lo critican, para tener una obsesión supuesta, lo han acusado de eso, una obsesión con Michelle Bachelet. Por eso prefirió ser escueto en la crítica y seguir adelante. De hecho, José Miguel Insulza ha sido uno de los más críticos con Piñera al decir que no es de buen gusto que hable, además de los gobiernos que lo antecedieron. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, llamó a la alta comisionada a informarse mejor de la situación en Venezuela. El 10 de marzo, quedan muy poquitos días, un equipo de su oficina viajará para explorar en terreno si están todas las condiciones para que ella pueda ir personalmente en una fecha a determinar aún. Una visita de la que ciertamente todos los ojos del mundo, o buena parte de ellos, estarán puestos para ver cómo reacciona y qué informe hace. Y en medio del revuelo que ha causado la investigación contra el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, por malversación de caudales públicos, aparecen cifras que dejan en claro la crisis de confianza que se ha instalado en nuestro país. Porque recordemos que también está lo de Carabineros, y que no es nuevo, y no es una la acusación, son variadas. El caso es que, escuche bien, 8 de cada 10 chilenos cree que los organismos públicos son corruptos o muy corruptos. 80%. Lo conversaremos junto a Marcelo Drago del Consejo de la Transparencia. Molestia generó un email, un correo electrónico de un decano de la Universidad de Santiago que llamó a no adherir a la huelga convocada por la coordinadora 8M, 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Además del rechazo que generó entre docentes y funcionarias de la facultad, se sumaron organizaciones sociales que están llamando a movilizarse esta jornada. Una huelga que no ha encontrado eco en el gobierno, que ha recibido críticas por su postura. Será tema también en Vía Pública. La pregunta, la siguiente, la ponemos en pantalla, la compartimos con ustedes y los invitamos a participar en nuestro fanpage de 24 horas. ¿Piensas unirte a la huelga feminista convocada por la coordinadora 8M? ¿Sí o no? Pausa y volvemos con los temas ya planteados aquí en Vía Pública. La transparencia, la corrupción, la autopercepción son cosas que parece que se han ido modificando en el último tiempo. Nacimos los más viejos escuchando que esta era la Suiza de Latinoamérica, que éramos tan correctos. Nacimos escuchando que nuestros vecinos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran muy corruptos y que contra eso no había nada que hacer y que en Chile había que cuidarse porque afortunadamente no lo éramos, ni tanto ni tampoco. Pero
veamos qué pasa con la autopercepción. La 10ª encuesta del Consejo Nacional de Transparencia, para la Transparencia ha indicado que el 79%, para ser más exacto, de las personas consultadas creen que los organismos públicos, los establecimientos públicos, las instituciones son corruptas o muy corruptas. ¿Qué me dice usted? Bueno, ¿qué nos dice Marcelo Drago, que es el presidente de este consejo? Marcelo, gracias por estar aquí. Los suizos de Latinoamérica, bueno, a lo mejor si los suizos tuvieran tan alta percepción de corrupción estaría correcto, pero parece que nos estamos golpeando con nuestros propios sueños, nuestros propios cuentos que nos contamos. Bueno, sí, aunque los suizos también tienen sus problemas. Por eso dije, si fueran ellos, tuvieran la misma percepción. Los suecos, los escandinavos, todos tienen algún problema. No se salva nadie. No se salva ninguna sociedad. No se salva Japón, no se salva. De una u otra forma siempre hay algún evento, alguna situación, los países escandinavos tampoco. Aquí no hay soluciones absolutas, digamos, no se puede erradicar absolutamente la corrupción como el delito en general. Pero en nuestra situación efectivamente ha habido un deterioro sustantivo, una brecha de confianza que se ha instalado entre las instituciones públicas, y quiero decir públicas, no las instituciones del Estado, porque esto es una percepción más general. Instituciones públicas. Públicas, incluyendo a instituciones privadas que juegan un rol público, o también al mundo empresarial, también, para qué hablar de la situación que vive la Iglesia. Ellos tienen que ver con la entrevista, con las preguntas que se hicieron. Lo público, a ver. Lo público, la encuesta se refiere precisamente a las instituciones del Estado y a los funcionarios públicos. Y la pregunta es, ¿usted cree que los funcionarios del Estado son corruptos o muy corruptos? Y efectivamente el 79%, el año pasado fue un 78%, antepasado, esto es del 2018 todo. Hay una leve alza, pero estadísticamente no significativa, pero que en definitiva arroja que 8 de cada 10 chilenos tienen una percepción de que está instalada la corrupción en el sector público. La alternativa 1 es que cambiamos mucho. La alternativa 2 es que espabilamos y estamos viendo cosas que antes no veíamos. ¿Con cuál se queda más Marcelo Drago? Con una mezcla de ambas. Y también de alguna forma lo arroja la encuesta. Porque cuando se le pregunta a la gente, ¿cree usted que es más fácil hoy día perseguir y descubrir la corrupción? Sí. ¿Creen sustantivamente más? Hay un aumento como de 10 puntos entre la ciudadanía en general y entre los funcionarios de que es más fácil detectar la corrupción. Entonces sabemos más y la gente sabe que sabemos más. Yo creo que, y es una percepción de los últimos 10 años, digamos. Yo creo que en eso ha jugado un rol el sistema de transparencia y de acceso a la información pública. Creo que ahí ha marcado una diferencia. Pero también hay una situación, creo que una descripción objetiva. Hemos visto situaciones de graves casos de corrupción el último tiempo en las Fuerzas Armadas y de orden. Ha sido muy claro, muy focalizado allí. Muy nítido, muy claro. Y ahí ya dejó de ser situaciones de carácter personal, dejó de ser el caso puntual, el caso aislado. Las mafias. Y pasó a esquemas sistémicos dentro de esas instituciones que permitió que esto sucediera y que se aprovechó y se explotó masivamente. Sí. Ahora, uno entiende por qué podría producirse el cambio, el aumento en la percepción. Porque estamos más despabilados, estamos más despiertos, hay más herramientas, hay mejores leyes de transparencia y requerimientos de transparencia de la autoridad, hay más horizontalidad, hay más empoderamiento social, en fin, hay un montón de cosas que son bastante evidentes. Pero ¿qué podría hacernos pensar que nos volvimos más corruptos? Eso yo me imagino que para que una sociedad se vuelva más corrupta, deben pasar muchos años o debe pasar algo muy potente, no me lo imagino, cambios muy dramáticos. Así como mejorar también debe ser igual de difícil, pues. Las sociedades se pueden volver más corruptas. Pueden, pero ¿por qué? ¿Por qué nos volvimos más corruptos si es que cabe? No, yo creo que la situación sistémicamente en una sociedad se puede evolucionar a una situación de corrupción mayor cuando hay espacios de poder que aumentan, espacios donde además hay dinero, donde aumentan, sin control. Sin una mirada externa, sin contrapesos. Y yo creo que en parte quizás eso ha pasado, de alguna forma, lo que se ha visto en las Fuerzas Armadas y se ha mantenido cierto espacio de opacidad que si bien se ha avanzado muchísimo, se avanzó posterior a la explosión del problema, digamos. Pero en el descubrimiento del problema. Sí, pero se actuó después. O sea, vimos la situación de financiamiento irregular de la política, se actuó bien significativamente, con medidas bien concretas y que creo que efectivamente van a disminuir y aislar ese problema. Sin embargo, el daño de alguna forma quedó hecho. Recuperar ese daño de confianza instalado, esa percepción de corrupción, cuesta mucho después revertirlo. Yo creo que hay una situación donde los daños se producen y no se revierten después y se van acumulando en el tiempo.
Claro, pero quiero insistir majaderamente en el tema de que estamos más despiertos y tenemos más herramientas para medir. Pero si uno fuese riguroso en la pregunta para esperar una respuesta que apunte a lo que se pregunta, ¿somos más, si la hiciéramos, somos un país más corrupto que hace 10 años? ¿Qué deberíamos contestar? ¿Qué crees que pasaría? Que los indicadores internacionales arrojarían que no. Ya. Que si nos estancamos, que no es que seamos menos No. de ninguna forma. Podríamos ser lo menos, digamos, porque hemos tomado las medidas, se han impulsado herramientas, hay legislación bien profunda, pero no se ha mejorado la situación. Realidad y percepción no necesariamente van de la mano. No. Hay buenos medidores porque de percepción vemos que con encuestas se puede lograr buena información, se puede recoger buena información. Pero de realidad, ¿hay instrumentos internacionales para medir cuán corruptos somos, no cuánto creemos que somos? Mira, eso es lo más difícil de todo, es como medir la delincuencia. Siempre hay una cifra negra, siempre uno sabe los delitos, no sabe los delitos que no se denunciaron, que se produjeron, en fin. Pero hay algunas herramientas para tratar de detectar eso. Claro. En el caso del delito, están los indicadores de victimización, ¿cierto? Se le pregunta, ¿usted sufrió un delito? ¿Su familiar sufrió un delito? Y por ahí están sacando los números. Nosotros hemos hecho preguntas similares y se lo hemos hecho a los funcionarios del sector público. ¿Usted ha visto actos de corrupción? ¿Usted le han tratado de ofrecer dinero para facilitar un trámite? ¿Ha recibido usted un regalo y dinero? Y los números no son bajos. Los números son del 17%, el 18%, es como la campana invertida de la otra cifra, digamos. Mientras el 80% estaba diciendo una cosa, que el 20% está diciendo algo similar, el número es alto. O sea, podríamos aproximarnos a decir que 18 a 20% ha visto corrupción. De los funcionarios públicos dice que sí, que ha visto, que ha percibido o que ha escuchado en su ambiente. Wow. El número es alto, ¿Y cómo ha sido la evolución en el tiempo de esa cifra? Mira, ha aumentado pero levemente. Yo creo que no puedo hablar de un aumento, sino que han sido cambios poco significativos desde un punto de vista estadístico. 17, 18 se ha movido en esas cifras. Y es importante hacer la comparación con otros países cercanos, de culturas parecidas. ¿Cómo andamos dejemos el 18 fijado para comparar? El 18%. No, es que esa pregunta la hacemos nosotros en el Consejo de Transparencia. No podemos comparar exactamente con... No es un indicador internacional, es un indicador que nosotros hemos desarrollado internamente para el país. Pero el resto de los indicadores internacionales nos sitúa en una situación muy superior al resto de la región, digamos. Eso yo creo que hay que reconocerlo. ¿Eso es histórico también? Es histórico, se ha mantenido. Se ha estancado el país, pero sigue estando en una situación mucho mejor que los países de la región. Mucho mejor, pero la brecha de ventaja, entre comillas, que tenemos con nuestros vecinos, ¿se ha achicado? No, pero tampoco ha variado muy significativamente. Con los vecinos no ha variado significativamente. Lo que pasa es que una cosa es cómo uno está y otra cosa es cómo está el vecino. Y uno se evalúa cómo está uno en el tiempo, digamos, y la mirada que tenía de 10 años atrás de uno, de la propia familia, y la situación actual, y le importa poco si el vecino cómo estaba 10 años atrás y la actualidad. Por los efectos de la percepción y cómo vivimos la corrupción en nuestro país, lo que importa es lo que nosotros hemos vivido, la trayectoria que hemos tenido, no las comparaciones internacionales. Las comparaciones internacionales nos hacen ver que no estamos tan mal, pero sí internamente hemos sufrido un deterioro, esta brecha de confianza se ha agudizado, hemos tomado medidas, pero son insuficientes y se han abierto otros ámbitos que no habíamos abordado anteriormente, como ahora lo hemos visto en la situación de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la percepción de corrupción, me imagino que va a haber un rezago a que funcionen las leyes que hay, a que mejore la realidad de la corrupción. Va a quedar un remanente de un tiempo, que no sabemos cuánto será, en que la gente siga percibiendo que la corrupción ya está, que la corrupción no tiene vuelta atrás, que seguimos siendo corruptos o muy corruptos. ¿O no? ¿Habrá un rezago? Va a haber un rezago, pero fíjate que la experiencia internacional implica que no se mueven demasiado esos números, que las medidas que se toman contribuyen a fortalecerse todo aspecto, pero la percepción no cambia y no cambia en 10 años. Tiene que ser muy fundamental lo que pase para que esa percepción cambie fundamentalmente, un cambio generacional de ese tipo. En una propia generación ya se instaló una idea y se mantiene. Ahora, pero mira, nosotros el Consejo de Transparencia lo hemos visto. Los últimos 10 años de instalación de un sistema de transparencia en el país comenzó muy modestamente, comenzó lento, pero el año 2018 fue un cambio sustantivo. Explotó la cantidad de solicitudes de acceso a la información, explotó los reclamos ante el Consejo de Transparencia. Nosotros en enero del año pasado, recibíamos 450 reclamos
disputas de transparencia presentadas ante el Consejo. En enero de este año recibimos más de 1000. Eso es la evolución de un solo año. Wow. En el país vamos a llegar al 1.000.000 de solicitudes de acceso a la información realizada. El año pasado, más de 210.000 solicitudes. Aquí hay un punto de inflexión y un salto significativo que da la mano con esta otra cifra de... más sensibilidad de la gente por querer saber, por querer investigar y por creer en el sistema, porque pide la información, reclama ante el Consejo, lo vuelve a hacer, ve que el sistema funciona y está al servicio de la rendición de cuentas, del escrutinio público, lo que hacen las autoridades. La experiencia internacional indica, Marcelo Drago, cómo reaccionan las sociedades, ya sea desde la realidad o desde la percepción de corrupción, frente a campañas, por ejemplo, estas campañas de buenas conductas, campañas de hacer bien, de honestidad, o si reacciona o es sensible a leyes y sanciones más rígidas, más duras. Son ambas, porque cuando el problema es la sensación de impunidad. No es tanto de que se descubran las situaciones, sino que a partir de ese descubrimiento no se haga nada. Cuando se instala la impunidad es cuando las percepciones no cambian. Entonces, todas estas campañas pueden servir, pueden mejorar la percepción, pero si viene un solo hecho grave y queda impune, todo eso queda en el camino. Y es la situación que han vivido otros países. No los voy a mencionar, pero grandes países de la región que han vivido situaciones de corrupción muy significativas han tomado medidas bien serias, pero han mantenido o han sufrido de esta impunidad en esos actos, en casos posteriores que echan todo por la borda. Hace muy poco entiendo que hubo y de hecho hay una contienda legal respecto de una institución como la Armada de Chile que se negó a entregar información respecto de viajes justamente de sus altas autoridades. Y el Consejo para la Transparencia apoyó justamente la posibilidad o la obligatoriedad de que la Armada entregara esos. Primero, ¿en qué queda eso? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Y si es normal y si está bien regulado aquellas instituciones que por A, B o C motivo se niegan a entregar información. Mira, las Fuerzas Armadas y de Orden tienen un privilegio en materia de acceso a la información pública establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Básicamente, están los secretos militares. La inspiración de eso es correcta. En el ámbito de la defensa tiene que haber un ámbito de secreto y de reserva significativo, en materia de inteligencia, en materia de capacidades bélicas, porque está en juego la seguridad nacional. Sin embargo, a nuestro juicio ha habido un uso abusivo, una extensión del concepto de seguridad nacional, una serie de elementos que no dicen relación con la seguridad nacional, pero que sin embargo se ocupa como excusa, como argumento para mantener la opacidad ciertos elementos de información de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y esto tiene relación directa con los hechos de corrupción a nuestro juicio. Fíjate tú, ¿qué pasó en Carabineros? ¿Cómo se produjo en la defraudación en Carabineros? Con carabineros fantasmas, contrataciones que no existían. Porque eso, masivas, miles de carabineros que no existían, pero que en teoría había un sueldo para ellos y se triangulaba de una forma para extraer los recursos del Estado. ¿Por qué eso no pasó en el sector salud, donde hay miles de contratados, o en el sector de educación, donde pasa lo mismo? Por la transparencia. En el sector salud y educación tiene que estar publicado todos los contratados. Quiénes son, qué están haciendo, el contrato que tienen, cuánto están ganando, las funciones que tienen. En las Fuerzas Armadas y de Orden eso no se puede hacer por este artículo 436 y las excepciones en materia de... ¿Cuesta mucho levantarlo? ¿Cuesta mucho vulnerar? Muchísimo, no, totalmente. En materia de dotaciones hay una serie de vacíos significativos y el Carabinero básicamente se ha sabido muy poco, ahora se empieza a saber. ¿Ya hay voluntad después de todos los escándalos que han sucedido en distintas ramas armadas? En algunas ¿Hay más voluntad de abrirse, de invitar a decir vengan, pasen y vean? Yo diría que sí, que hay más voluntad, aunque algunos manifiestan esa voluntad y después no se concretan los hechos. Y yo creo que lo que estamos viendo en esta situación, en esta disputa con la Armada, va en ese camino. En el caso de esta disputa, ellos señalan que no quieren publicar los viajes del alto mando. Todos los funcionarios del Estado que tienen una responsabilidad de algún nivel más elevado tienen que publicar eso de forma activa, ni siquiera por una solicitud de acceso. Por la ley del lobby, todos estos viajes están publicados. ¿Dónde fue, cuándo fue, quién pagó, cuánto costó? Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la ley para que sea más exigible. Y eso es lo que nosotros planteamos con el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Pero entonces, si me van a decir que hubo un viaje de un alto oficial de la Armada que tenga relación con inteligencia, con seguridad nacional de verdad, perfecto, eso puede quedar exento porque puede afectar la seguridad nacional.
Pero si eso no se sabe ciencia cierta y es cualquier viaje, y todo es genérico, y hemos visto que incluso se publican en los sitios web de estas ramas que fue a tal lado y todo, y eso mismo después se niega, por favor, o sea, ¿Eso ha pasado en la Armada? ¿Eso pasó en la Armada? Exacto, sí, eso ha pasado en la Armada y ha pasado en otras materias, también en otras ramas de las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos que empezar a cambiar la forma en que las Fuerzas Armadas conciben la transparencia. Tenemos que avanzar muchísimo más para que hablar de la situación de los gastos reservados y yo creo que está pendiente una reforma significativa en este ámbito de la defensa. No sé por qué me acordé del reciclaje que un experto me decía el otro día. Aquí lo que hay que hacer es un cambio cultural y no es de la noche a la mañana. En transparencia, en responsabilidad del manejo de los recursos públicos, en instituciones públicas también. Aparentemente hace falta un cambio de cultura para entender que si hay una ley, hay que ayudar a que esa ley se cumpla y no ponerle obstáculos. Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, muchísimas gracias por estar aquí en Vía Pública. A ti, Matías, muchas gracias. Le recordamos la pregunta a la cual los invitamos a participar. ¿Piensas unirte a la huelga feminista convocada por la coordinadora 8M? El 28% dice que sí, el 72% hasta ahora lo contrario. Pausa y volvemos en Vía Pública. Bueno, este viernes el 8M. El 8M es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero tiene, en todo el mundo y aquí en Chile, tiene convocatorias particulares y que van tomando mucho vuelo. Por ejemplo, hay una marcha, entiendo que a las 6 de la tarde en Plaza Italia, aquí en Santiago, me imagino que en otras ciudades ocurrirá lo mismo, pero hay un llamado especial que genera una polémica sobre la que vamos a conversar, que es un llamado a huelga, justamente por la demanda de las mujeres y del movimiento feminista. Está con nosotros Alondra Carrillo, es vocera de la coordinadora 8M. Alondra, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿De cuándo surge esta coordinadora como institución ya que empieza a organizarse, a coordinarse? La coordinadora surge después de la marcha del año pasado, cuando hicimos el balance de la marcha y nosotras, organizando la marcha del 2018, barajamos la posibilidad de adherir a este llamado paro internacional feminista y nos pareció que no habían las condiciones para hacerlo en tan poco tiempo, en un par de meses. Y luego de esta marcha nosotras hicimos este balance y nos pareció que para poder adherir efectivamente era necesario un trabajo prolongado en el tiempo. Y ahí decidimos conformar esta coordinadora y darnos un año de trabajo para levantar esta huelga general feminista en Chile. Interesante. ¿Y cuántas mujeres trabajan, participan de esta, con cierto nivel de frecuencia, compromiso? Bueno, la coordinadora es una coordinadora que está en Santiago, pero también hay coordinadoras en otros territorios. Si yo voy a hablar de Santiago. ¿Y tienen nexos? Sí, tenemos coordinación. Perfecto. Tenemos coordinación y también con otros espacios que no son coordinadora feminista 8M, sino que son articulaciones de carácter similar, que estaban previo a la conformación de la coordinadora feminista 8M propiamente tal. La coordinadora ha sido variable, porque durante el año obviamente hay momentos más álgidos, donde la participación es muy alta. O sea, cuando nosotras estuvimos organizando el encuentro plurinacional de mujeres que luchan, éramos muchas mujeres. Eso ya fue hacia el final. Hubo momentos con menores niveles de participación, como con, 40 compañeras activas sosteniendo el espacio, pero ahora son cientos de mujeres en Santiago, pensando que la estructura que tenemos es que hay comités de huelga, que son sectoriales, comités de huelga que son territoriales, y que están todos articulados en esta coordinadora, y también brigadas. Y las brigadas organizan actividades como la del Superlunes, y esa actividad se levantó con la participación de cientos de compañeras. Ahora, este viernes es un día especial porque hay no solo la marcha, que la marcha ya es más tradicional, si se quiere, dentro de, pues todo esto es bastante nuevo, digámoslo, ¿no es cierto? Pero ya, si se quiere, más tradicional. La huelga no es novedad, es primera vez que se llama a huelga. ¿De dónde viene, de dónde nace este llamado, de dónde viene esta inquietud por hacer una huelga por los feministas? Bueno, es primera vez que se hace en Chile, pero no es primera vez que se hace en el mundo. El llamado es un llamado internacional. A ese llamado nosotras nos hemos plegado. Y ese llamado surge hace 3 años, por primera vez. Argentina, siguiendo el ejemplo de Polonia,
levanta el llamado a un paro general de mujeres o a una huelga feminista. Inicialmente en Polonia se levanta para poder hacer frente a las políticas de la extrema derecha que querían recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de Polonia, específicamente hacer retroceder la ley de aborto en Polonia. Y en Argentina se levanta con mucha fuerza denunciando los feminicidios y empieza a agarrar vuelo. Una menos famoso de Argentina. Claro, de ahí sale, ¿cierto? Vivas nos queremos, vivas y desendeudadas nos queremos. Empieza a ser cada vez más complejo y más general el llamado. Y este es el tercer año que se hace un llamado mundial a levantar una huelga general de mujeres o una huelga general feminista. Y nosotras asumimos ese llamado también pensando que en Chile no existe el derecho a huelga, no está garantizado para nadie y que la comprensión que se tiene de él, producto de la modificación del Código Laboral... Hay derecho a huelga, hay huelgas legales. Eso es lo que quiero decir. Que la definición que tiene es una definición muy acotada. Solamente existe la huelga en el marco de una negociación colectiva. Y nosotras queremos reponer a nivel mundial y también acá en Chile la huelga política, la huelga como una herramienta política. ¿Y qué va a pasar con mujeres que quieren adherir a su movilización, a su huelga y son empleadas de una empresa que vende, no sé, una zapatería, por si me ocurre cualquier cosa, o una académica que quiere hacer huelga ese día por las razones que tú has expuesto y no tiene el permiso de su empleador? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Lo tienen visto? ¿Se va a negociar? O sea, nosotras comprendemos que hay niveles de precariedad e informalidad en el trabajo que en algunos casos dificultan mucho la participación de la huelga a través del mecanismo del paro efectivo. Pero nosotras estamos llamando a una huelga que tiene 4 llamados. Uno es el llamado paro efectivo, que nosotras también lo acompañamos con un instructivo jurídico que intenta mostrarle a las mujeres que es posible faltar un día al trabajo sin que eso necesariamente repercuta en un despido y que está amparado por la ley y por los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. Pero también llamamos a otra... ¿Está amparado con qué argumentación? Una mujer no fue ese día y dice, bueno, yo falté un día, efectivamente, porque estaba en huelga y eso, a juicio de ustedes, legalmente no implica ningún riesgo. O sea, faltar un día al trabajo durante un mes de trabajo no es causal de despido en nuestro país. Eso es así. Bajo ninguna razón. ¿Y por qué faltó? Bueno, este es el llamado a la huelga, ¿cierto? El llamado a la huelga es un llamado que está protegido por el derecho internacional. La huelga es un derecho básico del trabajo y está protegido como tal. Y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. ¿Ustedes le pueden garantizar a cualquier mujer que pare viernes que no corre riesgo su fuente laboral? No. Nosotros, o sea, yo hice una distinción, ¿cierto? Hay niveles de precariedad que son distintos y hay niveles de informalidad que restringen mucho las posibilidades de las mujeres a adherir efectivamente a una huelga como esta. El instructivo que nosotras levantamos es para trabajos que están amparados por el derecho, ¿cierto?, del trabajo, pero no todos los trabajos que se realizan hoy día lo están. Los trabajos que tienen mayores niveles de informalidad y de precariedad no están sujetos a esos márgenes, ¿cierto?, que garantizan ciertos derechos mínimos, sino que están al margen de la ley. Y lamentablemente esa es una realidad bastante transversal de las mujeres. Y por eso nosotros hacemos también otro tipo de llamados que me gustaría plantearlos. Uno de esos es a una huelga de cuidados. Este es otro de los contenidos propios de una huelga general feminista, que es decir, el trabajo no es solamente el trabajo remunerado, sino que el trabajo también es el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar. Y en tanto eso es trabajo, también puede parar. También está sujeto a huelga. Y nosotras queremos llamar a ejercer ese derecho, a la huelga en esos espacios también. También hacemos un llamado a una huelga de consumo, que implica no participar de las actividades de consumo durante ese día e intentar, en la medida de lo posible, reducir las actividades de consumo los días previos y los días posteriores al 8M. Y además, llamamos a una jornada de protesta y de visibilización. ¿Cuántos días después del 8? No, es abierto, depende de la realidad de cada mujer. Tiene que ver con las mujer. mediciones que van a hacer después, porque le van a decir, ustedes llamaron al no consumo y la verdad que no hay ningún efecto en el consumo. Sí, no sé bien cómo se va a medir los efectos de la huelga de consumo, es difícil medirlo. Esta es la primera vez que estamos convocando algo como eso y va a ser un aprendizaje también ver cómo hacer el balance después de ese llamado. El último llamado que estamos haciendo es a una jornada de protesta y de visibilización, que implica ya el repertorio más amplio de formas de adherir a la huelga, que van desde el empleo de algunas formas simbólicas de manifestar la adhesión, como el uso de esta cinta morada,
y también una serie de otras actividades en el espacio público, ¿cierto? Que hemos estado también desarrollando el último tiempo, esta semana. Todas esas el 8 también. Sí, todo eso el 8. Todo eso el 8 también. Sí, tenemos que esperar que el 8 va a ser un día muy diverso y múltiple de Muy formas ocupado. de acción, muy Mucho, ocupado, sí, ¿sí? sí. Y también muy creativo. Yo creo que vamos a poder ver esa creatividad que ya hemos visto un poco desplegada en estas suertes de días previos con cuenta regresiva hacia el 8, que ha mostrado un poco esa creatividad. Yo creo que ahí va a aparecer también. Pero el sentido de ese llamado a una jornada de protesta es hacer que ese día sea un día fuera de lo normal. Es decir, que sea un día distinto. Y que sea un día distinto porque las mujeres vamos a ocupar el espacio público y vamos a salir a tomarnos el espacio público. Y lo vamos a tomar para presentar un programa. Nosotras estamos levantando esta huelga con un programa. ¿De qué manera pueden estar invitados a participar los hombres que quieran ser parte de este día especial? Bueno, nosotras caracterizamos esta huelga en el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan y el carácter de la huelga tiene 3 dimensiones. Una huelga general, feminista. Y el hecho de que sea general es que es un llamado a hombres y mujeres a participar de la huelga, a las mujeres a tomar un rol protagónico, a ser quienes dinamicen a sus organizaciones, quienes dinamicen esta actividad de movilización y a los hombres a dar un rol de apoyo a ese protagonismo de las mujeres. Y eso puede implicar varias cosas. O sea, yo creo que muchos hombres van a poder ir resolviendo también creativamente, como lo han hecho las mujeres en sus espacios, cómo prestar ese rol de apoyo. Nosotras hacemos algunas sugerencias que tienen que ver con ponerse a disposición de encargarse de las labores de cuidado, de relevar a las mujeres en esas labores, de poder organizar puntos de cuidado y alimentación en los territorios, que va a ser donde va a ser más fuerte, yo creo, esta huelga, y también ponerse a disposición de las necesidades que se van a desarrollar durante el día, que nosotras las estamos comunicando permanentemente en nuestras redes. Alondra Carrillo es vocera de esta coordinadora 8M. Te quiero invitar a escuchar las siguientes declaraciones, que ya las he escuchado, pero para que las analicemos aquí juntos. A ver. Intenciones que puedan tener algunas de las personas que participen del movimiento me parece que no tienen que ver, ¿verdad?, con el sentido profundo del 8M, con una lucha que tiene 150 años y además con una lucha que hay un punto bien importante, me parece importante destacar, con una lucha que tal vez hace 100 años participaba un sector muy minoritario de la sociedad y cada día, ¿verdad?, se ha ido convirtiendo en una causa de adhesión mayoritaria. Siempre las mujeres han, en distintos gobiernos, levantado la voz o accionado para ser atendidas. Les queremos decir, no hay que hacer huelgas, sino que al contrario, los derechos de la mujer se consiguen movilizándonos entre todos, liderándolos como lo estamos haciendo en nuestro gobierno, ya encauzando las demandas históricas que más han resentido las mujeres de no haberse escuchado en el pasado. Alondra, ¿qué respondes tú? O sea, a mí me parece que la ministra Pla está haciendo un ejercicio deliberado de borrar la historia. El 8M surge, de hecho, reivindicando una huelga de mujeres. Ese es el primer momento que inaugura en la fecha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese es el sentido profundo que tiene el 8 de marzo y nosotras estamos haciendo un ejercicio de memoria que ha caracterizado la actividad política que hemos desarrollado también este último año y ese ejercicio de memoria nos permite recordar también eso y darle ese sentido que es un sentido histórico sumamente potente que releva la capacidad política de las mujeres organizadas, de las mujeres trabajadoras organizadas. Y con respecto a las declaraciones de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, cuando ella señala que no hay que hacer huelga, porque el gobierno parece haber encauzado, diría yo, intentado encauzar la demanda. ¿Esta coordinadora feminista es opositora? ¿A qué? ¿Al gobierno? ¿Es de oposición? Nuestra coordinadora se levanta con autonomía, de cualquier partido político, con autonomía política, pero ciertamente, así como el feminismo a nivel global lo está haciendo, pretendemos ser una fuerza transformadora y de oposición, pero no a este gobierno exclusivamente, sino a las políticas generales de precarización de la vida y de mantención de la violencia como una condición estructural de la vida de las mujeres en Chile que han desarrollado los últimos gobiernos también. Nada en particular con este gobierno. O sea, hay cosas particulares con este gobierno que tienen que ver. Cada gobierno podrán tener quejas y peros particulares, pero de en particular, dentro de lo particular que sean los gobiernos. Bueno, este gobierno ha tenido una agenda precarizadora en materia laboral, ¿cierto? Esa es una de las cuestiones que nosotros hemos puesto sobre la mesa. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, en relación al Estatuto Laboral Juvenil, que es un estatuto diferenciador al interior de las y los trabajadores, que ataca de manera más específica los derechos de las mujeres, específicamente el derecho a una maternidad protegida y hasta la cuna. Esa es una de las cuestiones que nosotras hemos relevado. Pero además ha sido una agenda precarizadora en otros niveles y que se expresa también en otros puntos de nuestro programa. Nosotras tenemos un programa que consta de 10 ejes y esos 10 ejes son la síntesis de las luchas y de las reivindicaciones que mujeres organizadas han levantado para poner en el centro su vida como un problema político y muchas de las cuales están en directa oposición con las políticas del gobierno. Por ejemplo, el hecho de que hoy día las mujeres migrantes organizadas están pidiendo una política migratoria con enfoque de derecho y perspectiva de género, que es muy contraria a la política migratoria del gobierno, que ha criminalizado la migración y ha tenido un enfoque derechamente racista. Y una de las cosas que ha generado ruido es, por ejemplo, es la mezcla o la participación o de alguna manera la relación con el movimiento No Más AFP. Algunos dicen, ¿qué tiene que ver el movimiento feminista con el No Más AFP? ¿Cómo lo explicas tú? Porque a lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando que quieren ir, pero dicen, yo no tengo la postura respecto al sistema previsional de No Más AFP, entonces, ¿me excluyo? A ver, ¿por qué no explicamos eso? Bueno, lo primero que yo diría es que la mayoría de la gente en Chile tiene la postura de No Más AFP, eso ha quedado demostrado una y otra vez en un plebiscito que fue sumamente masivo hace poco, pero sería importante igual aclarar por qué estamos relacionados. Nosotras nos empezamos a organizar con No Más AFP desde comienzos del 2018, precisamente por uno de nuestros objetivos, que era transversalizar una perspectiva feminista al interior del movimiento social. Y junto a No Más AFP organizamos el primer encuentro de mujeres y pensiones para visibilizar la forma específica en la que el sistema de capitalización individual, que es el sistema de AFP, deteriora la vida de las mujeres y deteriora su vejez también y nos hace tener miedo de llegar a la vejez a la mayoría de las mujeres en Chile. Y eso lo hace específicamente, bueno, lo hace de muchas maneras, pero una de esas es que el sistema de capitalización individual le dice a una mujer que ha trabajado en el hogar toda su vida cuidando a otros, que ha trabajado para otros, le dice al final de su vida que ella nunca trabajó y que no merece pensión por no haber recibido una remuneración por su trabajo. Los pilares solidarios que vienen desde el 2008 o 2009, a ver, sí, que ha ido incrementándose, que en nuestro proyecto actual también pretende incrementarse en el tiempo. El pilar solidario viene a cambiar esa idea. No, es una forma de caridad. Nosotras creemos que las mujeres trabajadoras son parte en general del grupo que debería ser, es decir, todas las y los trabajadores que deberían ser reconocidos como tal. Y deberían ser reconocidos como tal con un sistema de pensiones que les garantice una vejez digna y que reconozca explícitamente en su estructura completa el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado como formas de trabajo que sostienen la vida en sociedad. Y para eso el sistema de AFP, que no es un sistema de pensiones, sino que es un sistema que lo que hace es garantizar ciertos fondos a las inversiones en Chile y en el extranjero, no garantiza la vejez de las mujeres, no garantiza especialmente la vejez de las mujeres que han dedicado toda su vida al trabajo no remunerado, pero además daña de manera bastante explícita las remuneraciones de las mujeres que por las condiciones estructurales del empleo en Chile tienen lagunas previsionales que son parte de la forma en que se organiza el empleo. ¿Es el problema del mercado laboral que afecta a la mujer o es del sistema de pensiones? Nosotras creemos que el sistema de pensiones no se adapta a la realidad específica de las mujeres y de las realidades laborales de las mujeres. Si se adaptara al mercado laboral a la realidad de las mujeres, el sistema de capitalización individual, a juicio de ustedes, ¿tiene espacio en Chile? Nosotras adherimos a la propuesta de No Más AFP, porque ahí hemos estado trabajando también, hay mujeres de No Más AFP que son parte de la coordinadora también, y porque las transformaciones que nosotras queremos no son parceladas, son un conjunto de reivindicaciones que están articuladas entre sí. Entonces, en la medida en que nosotras denunciamos los vicios del sistema de capitalización individual, también exigimos, por otro lado, una de las demandas del programa, un trabajo estable y seguro para todas y todos. Y no excluye, por último, Alondra, a las personas, a las mujeres que quieren participar, pero que no comparten ese principio del No Más AFP, que les gusta el sistema de capitalización individual. Ahí se produce un... O sea, yo me pregunto, me pregunto qué mujer podría estar a favor del sistema de capitalización individual. No, yo me imagino que hay varias, pero cuando los datos son que el 91% de las mujeres que se han jubilado a través del sistema de AFP reciben una pensión inferior a 147.000 pesos mensuales. Y siendo esa la realidad de la mayoría de las mujeres en Chile al momento de llegar a la vejez. No hay espacio para conversar sobre el tema de pensiones, que lo ha habido en este programa muchas veces. Mi pregunta es, si hay mujeres que son partidarias del sistema de capitalización individual, pero quieren participar
¿Están invitadas? ¿Participar en qué? ¿En la En huelga? el 8M, en Por la supuesto. huelga, en la movilización. Ninguna No es mujer- excluyente. Ninguna mujer está excluida de participar en el 8M y nosotras creemos que el programa que nosotras hemos construido a través de un largo proceso de trabajo que ha involucrado a miles de mujeres probablemente va a expresar las reivindicaciones más sentidas por un conjunto bien importante de la población y no por ello es un marco de exclusión. Es un marco de invitación a un horizonte político a levantar y a defender en esa huelga y ha sido así como ha sido planteado las organizaciones que hemos llamado a adherir también a esto. Alondra Carillo, vocera de la coordinadora 8M, muchísimas gracias por estar aquí. Esta Muchas gracias noche, por la invitación. 6 de la tarde aquí en Santiago. Viernes, Sí, por 6 de favor, la tarde. marcha parte a las 6 de la tarde, máximo a las 6:30 vamos a ir saliendo y nos gustaría hacer una invitación a que ojalá todas las mujeres que puedan sentirse invitadas vayan, asistan, va a ser un hito histórico. Nosotras Hombres, familias. Por supuesto, va a haber muchos bloques a lo largo de la marcha que van a agrupar a distintas organizaciones y va a haber bloques mixtos, van a ir niños, van a ir familias, especialmente los bloques territoriales y sindicales. Así que nos vemos en Plaza Italia a las 6 de la tarde el viernes. Muchas gracias, Alondra, que está Gracias. muy bien. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Ya revisamos de vuelta aquí en Vía Pública los resultados a la pregunta a la cual los invitamos a participar. Si es que piensas unirte a la huelga feminista convocada por la coordinadora 8M, el 29% sí está o piensa unirse, el 71% restante dice lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24 horas. Creo que tiene en este momento en su portada recambio de medidores inteligentes, todo lo que debes saber sobre el recambio. Se ha hablado tanta mitología que es interesante leer en la raíz de esta noticia para quedarnos